¿Cuánto sabes? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos cada que vemos, ¿no? Lo que es un tema nuevo, especialmente cuando aprendemos algo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos aplicar ese conocimiento en algo más. Hoy vamos a ver el lenguaje de programación en C++. Necesitas saber lo siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de programación? ¿Sí? Me refiero a qué tipos de programación existen. Sabemos que existen tres: programación estructurada, ¿no? La programación modular y la programación orientada a objetos. Dentro de cada tipo de programación, nosotros encontramos estructuras. Y como estamos viendo en este momento los fundamentos básicos, las estructuras de un programa, de un tipo de programación, son, ¿no?, las secuenciales, las condicionales, las repetitivas. ¿Qué es un IDE? ¿Y cómo utilizamos con DEPC++? Estoy remarcando esta palabra IDE y DEPC++, que son dos palabras, dos términos o dos definiciones diferentes. ¿Qué más necesitas saber? Bueno, necesitas tener muchas ganas para dar más de lo que te piden. Recuerda que los componentes de una computadora son dos: el hardware y software. Bueno, ya sabemos todo sobre el hardware, ¿verdad? Me refiero a los dispositivos. Conocemos lo que es los principales elementos de una computadora: teclado, mouse, monitor, ¿no? Y lo más importante, una CPU. Bueno, otros periféricos también lo hemos visto, como los periféricos de entrada y salida, y los periféricos de salida. Hemos visto cada uno en ejemplos de las definiciones. Pero lo que no hemos visto es el manejo de un software, ¿no? ¿Cuál es su clasificación? Y te explico que son dos. Un tipo de software es el software de base y el otro es el software de aplicación. ¿Qué entendemos por este tipo de software de base? ¿Qué es? El software de base está formado por programas que sirven de enlace entre programas escritos por un programador con el fin de realizar un determinado trabajo. Ejemplo, está formado por elementos que necesitamos saber. El software de base está formado por los traductores, los intérpretes y los compiladores. También está formado por programas de utilidad y por los tipos de sistemas operativos que existen. Por ejemplo, los programas de utilidad son usados por áreas. Por ejemplo, el área de contabilidad, ¿no? Utiliza software específicos para la contabilidad. Ejemplo, puede ser Orion, ¿no? Y otros tipos de software más que sirve para un área específica. Sistemas operativos. Nosotros manejamos el sistema operativo Windows, ¿verdad? También existen otros sistemas operativos como Linux. Cuando nosotros recalcamos esta parte, donde indicamos cuáles son los tipos de software de base a los traductores, intérpretes y compiladores, estamos hablando cuando la computadora solo puede ejecutar instrucciones escritas en un lenguaje formado por secuencias de ceros y unos, que normalmente se lo denomina lenguaje de máquina. Por ello, cualquier lenguaje de programación que no sea lenguaje de máquina necesitará un proceso de traducción. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros programamos, ¿no, jóvenes? Cuando vamos a empezar con nuestras primeras líneas de programación, entonces automáticamente nuestra computadora lo empieza a traducir, ¿no? O empieza con la parte del traductor, ¿no? Empezamos a escribir con ceros, unos, ceros, unos. Ya dijimos, ¿no? Una palabra, por ejemplo, hola, puede representar a muchos ceros y a muchos unos. Justamente en esta parte nos enfocamos. Vamos a volver a leer, por favor. ¿Qué son los traductores? La computadora siempre solo puede ejecutarse
instrucciones escritas en un lenguaje formado por secuencias de ceros y unos, al que normalmente nosotros conocemos como un lenguaje de máquina. Por ello, el lenguaje de programación que no sea el lenguaje de máquina necesitará un proceso de traducción. ¿Qué son los intérpretes? El trabajo de un intérprete, como su nombre lo indica, es de traducir las instrucciones de lenguajes de programación al de la máquina, de tal manera que la CPU puede ejecutarlas. Tanto el programa como el usuario o como el programa intérprete se pueden encontrar en la memoria. La traducción es simultáneamente y se produce de forma, perdón, de forma dialogada con el programador. Compilador. Los compiladores pues son los que traducen las sentencias o instrucciones del lenguaje de programación y las convierte en un conjunto de instrucciones en un lenguaje de máquina directamente ejecutables de la computadora. Exactamente. Justamente cuando hablamos de traductores, intérpretes y compiladores. Habíamos mencionado a inicios de semestre, ¿no? Qué bonito sería dictarle a nuestra computadora. Haz un programa que me genere una serie Fibonacci, ¿no? Y que nuestra computadora automáticamente nos haga caso y lo pueda ejecutar, ¿no? O cualquier otro programa. Tal vez hoy en día se puede hacer, ¿no? Pero realmente, ¿no? Cuando nos encontramos con una computadora y necesitamos un trabajo, a ver, no lo podemos hacer, tenemos que compilarlos, ¿no? Y por medio de esto es por medio de este proceso, es como si nosotros le dictáramos a nuestra computadora y nuestra computadora empezara a hacer una conversión a ceros y unos, como lo maneja como lo entiende nuestra máquina. ¿Ya? Por eso cuando nosotros programamos, mencionamos las siguientes palabras. Por favor, compile, ¿no? Compilar y ejecutar. Sí, son palabras clásicas, ¿no? Que nosotros mencionamos cuando estamos realizando un programa. Al momento de compilar, nosotros estamos traduciendo, ¿no? O estamos escribiendo unas sentencias o instrucciones en un respectivo lenguaje de programación y automáticamente se está convirtiendo ese conjunto de instrucciones en un lenguaje de máquina directamente ejecutables de la computadora. ¿Qué es compilación? Estamos hablando de un diagrama de flujo, que es un resultado de un algoritmo previamente analizado. Ustedes han comprobado que si no realizamos un buen algoritmo, nuestro diagrama de flujo, que es simplemente una representación gráfica, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos compilar en un diagrama de flujo, que es el resultado de un algoritmo previamente analizado, posteriormente se puede transcribir a un lenguaje de programación. Un paso lleva a otro paso. Ejemplo, el dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado. Obtener el precio en que lo debe vender para obtener una ganancia del 30%. Muy bien, vamos a ver el caso de una tienda, por ejemplo, de una tienda de barrio, ¿no? Donde muchas veces los propietarios o los dueños, ¿no? Hacen compras no solamente de un artículo, hacen la compra de muchos artículos. Y en una tienda, como ustedes saben bien, es un tipo de negocio de venta menor, tiene que haber una ganancia. Ejemplo, yo compro papel higiénico para mi venta y quiero saber cuánto voy a ganar, a cuánto debo vender. Quiero obtener un 30% más de ganancia. Calculando, por ejemplo, calculando si eso explica que como yo he comprado el papel higiénico, ¿no? Que tenía un costo total de 100 bolivianos y yo quiero ganar su 30%, entonces el costo final, ¿no? Va a ser el total de 130. Perfecto. Voy a partir siempre del análisis. Posteriormente realizo lo que es el proceso de algoritmos. Primer paso, inicio, ¿no? Y el último paso, fin. ¿Qué necesito leer? Es decir, ¿qué le pregunto al usuario
¿Qué necesito saber para poder hacer todo el proceso para hallar el precio determinado, ¿no? Entonces, si son un producto, si son varios productos, vamos a guardar en una variable que se llame precio de compra, ¿no? Que lo estamos viendo en pantalla, de esta forma. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? La forma de hallar porcentajes ya lo hemos aprendido. Hay dos formas, ¿no? La primera forma es multiplicar el precio de compra por 0,3, ¿no? Y el otro proceso puede ser precio de compra por 30 dividido entre 100. Ah, ya. ¿Qué he hecho con este proceso? Obtener el 30%. Una vez que tenga este monto, lo voy a asignar a una variable que se llama GAN. Muy bien, ya tengo la ganancia. ¿Qué queremos o qué es lo que quiere saber el dueño de tienda? Quiere saber al final cuánto es lo que va a ganar. Es decir, la suma de la ganancia más el precio de la compra. Perfecto. En una variable que sería el precio de la venta, va a ser igual al precio de la compra solicitado al usuario más la ganancia, que ha sido el cálculo del porcentaje que nosotros hemos hallado. ¿Cómo concluimos? Vamos a imprimir o vamos a mostrar lo que es el precio de venta y concluimos nuestro algoritmo. ¿Cómo se representa este algoritmo? Ah, fácil. Miren, inicio y fin. Perfecto. Vamos a leer el precio de compra. No me pongan leer jamás dentro de este proceso, ¿no? La ganancia y el precio de venta lo podemos guardar dentro de este rectángulo, ¿no? Que representa al proceso de un programa. Y por último, vamos a tener un mostrar que se lo representa con este símbolo, ¿no? Precio de venta y fin. Muy bien, ya está mi segundo paso. Un paso lleva a otro paso. Y ahora este paso que tenemos actualmente lo voy a llevar a otro, que se llama código fuente. ¿Listo? Aquí quiero que me atiendan, por favor. Estoy empezando con este símbolo de numeral sin espacio. Incluye, abren el menor, utilizan el símbolo menor y mayor y dentro de esto escriben stdio.h. ¿Listo? En la siguiente línea de instrucción, ustedes nuevamente hacen lo mismo, pero esta vez escriben conio.h. ¿Qué están haciendo con estas dos líneas de instrucción que nosotros acabamos de escribir? Estamos realizando o llamando a las librerías de nuestro programa, que tiene una función específica. Vamos a hacer unos ejemplos más adelante donde no voy a incluir estas dos líneas y voy a empezar directamente todo esto. Ahí es donde ustedes van a darse cuenta que sin estas dos librerías no voy a poder ejecutar nuestro programa. Muy bien. Aquí voy a hacer un proceso que ustedes ya conocen. Cuando realizamos pruebas de escritorio, ¿qué hacemos, jóvenes? Escribimos todas las variables que he utilizado en mi programa, ¿verdad? Entonces escribo aquí precio de compra, ganancia, precio de venta. Si tuviera una variable A, B, C, X, Y, todas las variables van aquí arriba, toditas, toditas. Van separadas por una coma y al finalizar tienen un punto y coma para terminar esta línea de instrucción. Una vez que ya terminé de declarar todas mis variables, no se olviden poner int en la parte de adelante. ¿Qué es el int? Muchas veces lo hemos repetido. Representa o significa entero. Vamos a utilizar variables o tipo de datos solo enteros. ¿Listo? Les voy a enseñar más adelante a manejar otro tipo de datos más. Pero por ahora nos quedamos con el int. Continúo. Puedo escribir boot main o directamente main, ¿ya? Cualquiera. Nosotros estamos aprendiendo, pero eso sí, abro y cierro paréntesis y ya abro la llave. Y si ustedes observan aquí, no hay un punto y coma, no hay nada, ¿verdad? Así tal cual. El main, abro y cierro paréntesis y también la llave que abro y la llave que cierro. Ya hemos hablado también de este proceso. ¿Qué es el main? Es la cabecera, no se olviden.
Muy bien. Ahora sí, miren, después de haber inicializado, dentro de las llaves se hace todo, jóvenes, todo. Esta parte es un formato que ustedes deben tener, ¿ya? Muchas veces en textos o en programas o en la misma búsqueda de Internet van a encontrar toda esta línea que ustedes han puesto aquí, INT, precio de compra y ganancia, lo van a encontrar aquí abajo, dentro de las llaves. ¿Funciona o no funciona? Funciona también, ¿ya? Entonces, a veces es más por comodidad o por otro tipo de manejo. Nuevamente, una vez que yo ya tenga inicializado lo que es mis librerías, declarado mis variables, lo que voy a proceder es dar lectura a lo que es el precio de compra. Voy a utilizar estas palabras, van a escribir un print file o escriben printf y van a abrir paréntesis y comillas adentro. ¿Qué es lo que pueden colocar aquí? Aquí dentro de las comillas ustedes pueden introducir cualquier información, ¿sí? Pueden poner su nombre, pueden poner, ¿no? Este programa me sirve para calcular la ganancia de una venta, pueden colocar cualquier tipo de dato descriptivo que les ayude en el proceso del programa, ¿listo? Pero es necesario que nosotros tratemos de interactuarnos con el usuario, es decir, tratemos de ayudarle en lo que el usuario necesita. Por esa razón voy a escribir, introduzca el precio de la compra del artículo. Perfecto. Entonces el usuario va a saber que debe ingresar un número para que ese número se vuelva todo un proceso posteriormente. Muy bien. Una vez que nosotros introduzcamos el print, siempre va de la mano de esta otra palabrita que se llama scanf. ¿Listo? ¿Qué voy a insertar aquí? También voy a insertar por formato un por ciento de, y esto debe estar entre comillas, coma, voy a escribir Ansberdai y voy a colocar precio de compra. Y justo en esta línea de instrucción estoy haciendo este proceso. Miren, aquí tenemos en nuestro algoritmo, si volvemos un paso atrás, dice leer precio de compra. En el siguiente proceso, solamente hemos escrito precio de compra y está dentro de la simbología de leer datos. Y esto se representa con el print y el scan. El scan me ayuda a agarrar ese valor que el usuario está introduciendo. ¿Qué tal si el usuario introduce aquí 100? Entonces, este scan F por ciento de agarra ese valor de 100. ¿Listo? Ese es el proceso que realiza estas dos líneas de instrucción. Continuamos. Posteriormente tengo el proceso, donde aquí se realizan sumas, restas, multiplicaciones, porcentajes, entre otros, y lo voy a escribir tal cual. Miren, vamos a volver otra vez un paso atrás. En un algoritmo tengo la ganancia, que es igual al precio de compra, por 30 dividido entre 100. Y lo hemos representado de esta forma en un diagrama de flujo, ¿no? Y también tenemos el siguiente proceso, que es el precio de venta, que es igual al precio de compra más la ganancia. Van a agarrar estas dos líneas y lo vamos a insertar aquí en el código fuente. De esta manera. Miren, G es igual al precio de compra por 30, todo dividido entre 100, y punto y coma al finalizar. ¿Qué pasa si yo no le coloco un punto y coma? Ese es un error clásico de los programadores, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de ver qué problema tenemos, sin embargo, son errores tan simples, ¿no? Que por tiempo o por querer hacerlo rápido, olvidamos estos formatos que no debemos olvidar. Un punto y coma al final. Vamos a continuar con la siguiente línea, que es el precio de venta igual al precio de compra más la ganancia, y pasa lo mismo. Escriban, ¿no? Precio de venta, que es igual al precio de compra más la ganancia, que está representado por una G. Muy bien, ya terminé el proceso. ¿Qué es lo que voy a realizar ahora? Mostrar. Si volvemos un paso atrás, tengo aquí, en el algoritmo dice imprimir el precio de venta, ¿no? En la representación gráfica en un diagrama de flujo, se representa de esta forma, precio de venta. Y este símbolo me ayuda a que nosotros debemos escribir printf o printf y entre paréntesis
voy a colocar entre comillas un mensajito. No solamente esto para identificarlo. Dice, la venta más la ganancia es 2 puntos, pero esto no debo olvidar, jóvenes, por ciento de y recién cierro comillas. Ojo, este printf no es igual que este scanf, ¿ya? No es lo mismo. En la línea precio de compra falta puntico. Excelente. Muchas gracias. Estamos continuando, ¿no? La venta más la ganancia es el porciento de, si son las comillas, una coma y ahí tenemos que escribir el nombre de la variable que deseamos mostrar. En este caso va a ser el precio de la venta. Cierro paréntesis y punto y coma. Continuamos con un get, el return y cierro mi llave. Hay algunos errores que nosotros comúnmente tenemos que solucionar. La pregunta era, ¿dónde le ven el error en este programa? Uno de sus compañeros menciona, ¿no? Inge, en la línea precio de venta, ¿por qué no tiene un punto y coma al finalizar? Dice. Exacto. Toda línea de instrucción tiene que tener un punto y coma. Y hay un error más. Por ejemplo, la variable G, miren, estoy utilizando G. Perfecto. Pero yo lo estoy declarando como ganancia. Entonces, mi programa va a buscar ganancia y va a haber un error. Correcto. Esos son los errores. El get me permite retornar el valor en 0, ¿no? El get es como un espacio, es como decir fin del programa. Si yo descompongo el diagrama, se vería de la siguiente forma o del siguiente modo, ¿sí? Este inicio me representa el main, las llaves, perdón, los paréntesis que se abren y las llaves donde se hace la apertura de un programa, ¿sí? El paso que me sirve para poder leer, ¿no? O solicitar al usuario algo, entonces lo voy a representar con un scanf, donde voy a abrir paréntesis, entre comillas escribo, ¿no? Por ciento de, cierro comillas, una coma, el ansperday, y aquí, por ejemplo, he utilizado el precio de compra. Cierro paréntesis, punto y coma. En la entrada de variables enteras, recuerda que es un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, cuando manejamos tipo de datos que pueden ser de tipo flotante o de doble, ¿no? Otros tipos de datos, va a cambiar aquí. Va a ser todo lo mismo, pero en vez de colocar D, podemos colocar la I o podemos colocar la F. Depende mucho del tipo de dato que nosotros insertemos. Muy bien. Este rectángulo ya lo conocemos, es el proceso, donde nosotros realizamos cálculos de suma, resta, multiplicación y división. Y también ya conocemos este proceso que es mostrar, ¿no? Que se lo representa con la siguiente línea. Printf, aquí usted puede colocar el resultado es, ¿no? O la venta es, o el producto final es, ¿no? Solamente es un texto que te ayuda a separar los números, un número de otro número, ¿listo? Pero eso sí, entre comillas debe ir el porciento de, coma, precio de venta. Nuevamente, voy a ser redundante en esta parte. Este leer es muy diferente a este mostrar. Aquí utilizo también comillas por ciento de, sí. Aquí también utilizo comillas por ciento de, sí. Aquí utilizo el ansperday, sí. Aquí utilizamos el ansperday, no. Directamente nosotros colocamos en mostrar el o la variable que necesitamos. Y para concluir, para darle fin a este programa, nosotros vamos a utilizar lo que es el get para cerrar el programa y terminar el proceso.